Pues regresamos a nuestro segundo curso de la Escuela Mexicana de Física, Estadística y Sistemas Complejos. Y justamente la segunda parte del título de la escuela, que es Sistemas Complejos, es de lo que nos va a hablar Carlos Gershenson, que es un experto en esta cuestión de los sistemas complejos y uno de los investigadores más destacados en los últimos años en este campo. Entonces, sin más preámbulo, Carlos, pues muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy y los dejo con Carlos Gershenson, sí, del Instituto de Limas, ¿verdad? De la UNAM. Sí, y también del Centro de Ciencias de la Complejidad. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Les voy a platicar sobre un proyecto que concluimos hace poco con varios colegas, ahorita los menciono, que pues básicamente trataba de explicar qué es la complejidad. ¿Y esto por qué? Hay docenas de definiciones de complejidad y medidas en la literatura, entonces es una palabra muy versátil, entonces adquiere distintos significados en distintos contextos, lo cual luego puede llevar a confusiones porque pues, lo que uno quiere decir con complejidad, por ejemplo, computacional, pues no es lo que otros quieren decir con complejidad, por ejemplo, ecológica. Y en fin, pero para darnos una primera idea de qué queremos decir con complejidad, pues viene del latín plexus, la palabra, etimológicamente, y plexus quiere decir entretejido. Entonces podemos decir que algo complejo es algo difícil de separar. ¿Por qué algo va a ser difícil de separar? Porque podemos decir que tienen sus componentes e interacciones relevantes. ¿Qué es lo que hace una interacción relevante? Bueno, pues que yo no pueda estudiar a los componentes de un sistema de manera aislada. Entonces, pues veamos ejemplo, ¿no? Supongamos que tienen un amigo de la infancia, Pepe, y pues como lo conocen de la infancia, saben qué comida le gusta, qué música le gusta, qué tipo de albures usa, digamos, supongamos que tienen las leyes de Pepe, ¿no? Entonces, como nos enseñan desde la prepa y desde antes, pues si tenemos las condiciones iniciales y de frontera y las leyes de un fenómeno, pues en principio deberíamos de poder predecir cuál va a ser su futuro. Entonces, pues conocemos también a Pepe, que podemos predecir cómo va a comportarse en todas las situaciones en las que se encuentra. Pero después resulta que entra aquí a la facultad de estudiar física, se enamora de Lupita, que también estudia por acá, y notamos que empieza a cambiar su comportamiento de manera no predecible, ¿no? Se empieza a bañar más seguido, ya no dice tantas groserías, empieza a escuchar a Luis Miguel, y pues no entendemos qué es lo que está pasando con Pepe, ¿no? Y no es que Pepe haya sido abducido, ¿existe en español? ¿Por extraterrestres? Sí. Abducido por extraterrestres y haya sido intercambiado, sino que, digamos, es el mismo Pepe, pero se comporta de manera distinta. ¿Por qué? Porque la interacción, bueno, las interacciones que estableció con Lupita, pues cambian su comportamiento. Entonces no podemos estudiar ni predecir a Pepe si no es considerando esa interacción relevante porque cambia su comportamiento. Entonces, supongamos que pasan los años, se gradúan, se casan, tienen un bebé, y luego este bebé no solo va a establecer nuevas interacciones que van a cambiar el comportamiento de tanto Pepe como de Lupita, sino que va a cambiar la naturaleza de las interacciones que ya tenían. ¿Y esto por qué? Estas interacciones generan información que no estaba en las condiciones iniciales ni de frontera. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante qué implicaciones tiene eso, pero digamos, para dar así como que una visión general de qué es complejidad o cuándo se da la complejidad, pues se da cuando tenemos interacciones. Estas interacciones generan información, esta información no está en condiciones iniciales y de frontera, entonces esto limita qué tanto podemos predecir un sistema. Y pues bueno, hay métodos para tratar con estas propiedades. Entonces, voy a tomar como guía este documento que está en esta página. Hay traducciones a varios idiomas, incluyendo español. Y pues los principales que contribuimos estamos aquí, pero pues hubo muchos otros que también opinaron. Y pues es un esfuerzo colaborativo de la comunidad de sistemas complejos. Y pues
Laszlo Barabasi, que estuvo por acá hace un par de años cuando organizamos la conferencia de sistemas complejos, pues nos lanzó un reto a la comunidad diciendo, bueno, pues ok, está bien que en biología no se pongan de acuerdo en qué es la vida, en inteligencia artificial no se pongan de acuerdo en qué es la inteligencia, pero pues ustedes, comunidad de sistemas complejos, deben de ponerse de acuerdo y poder por lo menos explicar al público general qué es la complejidad. Entonces, así nació este esfuerzo y pues si tienen tiempo e interés, pues vayan a este sitio. Trae también ejemplos visuales en la página que ayudan a ilustrar los conceptos que vamos a usar de guía. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, el estudio científico de la complejidad pues estudia colecciones de elementos que están interactuando y estos pueden autoorganizarse, exhiben estructuras no triviales a nivel global. Y pues hay distintas propiedades que no se pueden entender o explicar o predecir aún teniendo un conocimiento completo de sus partes. Y pues bueno, vamos a ver por qué esto es algo novedoso. No es que, pues digamos, hace tiempo no tuviéramos una conciencia de qué es la complejidad ni de su relevancia, sino simplemente no teníamos las herramientas para estudiarla, pero eso lo vemos en unos momentos. Entonces, pues bueno, no quiere decir que estudiar sistemas complejos sea fácil. De hecho, ayuda a hacer distinciones porque muchas veces se hace la confusión entre complejo, complicado, complejo, caótico, y pues son cosas distintas, ¿no? En el sentido de que podemos tener todas las combinaciones de esos tres, podemos tener sistemas que son y complejos y caóticos, pero no son complicados, o son complicados, pero no son ni complejos ni caóticos y demás, ¿no? Podemos tener todas las combinaciones de esos tres. Tal vez para entender un poco más qué son estos tres conceptos, podemos ver sus antónimos, ¿no? Entonces, lo opuesto de complicado, pues es fácil, entonces pues, algo complicado es algo difícil de entender, de describir. Lo opuesto de algo caótico sería algo robusto. Bueno, la definición de caos es sensitividad a condiciones iniciales, entonces pues algo que no es sensitivo a condiciones iniciales pues, no sería caótico. Y lo opuesto de algo complejo sería algo separable, ¿no? Algo complejo es algo que es difícil de separar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo uno por uno estos 7 conceptos: interacciones, emergencia, dinámica, autoorganización, adaptación, interdisciplinaridad y métodos. Y pues cada uno lo vamos a ir ilustrando y usando de guía para describir distintos aspectos de sistemas complejos, ¿no? Entonces, pues ya hablamos un poco de las interacciones y de su relevancia para la complejidad. Y pues bueno, hay muchas implicaciones cuando consideramos a las interacciones como algo real, ¿no? Entonces, me estoy adelantando un poquito, pero muchas veces tenemos una visión que centrada en la física, donde asumimos que la realidad pues, es la física y por lo tanto es materia y energía, y pues las interacciones pues, realmente no están ahí porque no son materiales, ¿no? Tienen un sustrato físico, sí, pero no hay manera de distinguirlo. Y podemos decir que las interacciones son información. Y de nuevo, la información necesita un sustrato físico, pero no podemos distinguir el significado de distintos patrones de información solo con materia y energía. Pero bueno, eso lo vemos un poco más adelante. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado el juego de la vida o conozcan este autómata celular. Es un autómata celular porque tiene reglas bien definidas, entonces pues, por eso es automático, y es celular porque tenemos celdas. Es una malla cuadriculada donde cada celda puede tomar valores entre 0 y 1. 0 representa que la célula está muerta, 1 que está viva, y hay reglas muy sencillas que determinan la dinámica del sistema. Entonces, contamos cuántos vecinos tiene cada celda. Entonces, si tiene demasiados, más de 3, pues no sé, no hay suficiente comida, se asfixia, lo que sea, y se muere. Si hay muy pocos, menos de 2, pues se siente muy sola o le da frío, lo que sea, y se muere también.
Entonces, para que una célula sobreviva, necesita tener en sus 8 posibles vecinos, bueno, en sus 8 vecinos, 2 o 3 células vivas. Si tiene menos o más, se muere. Y después, alrededor de una célula muerta, si hay exactamente 3 células vivas, como es en este caso, van a ser una célula aquí. No importa la posición precisa de las células, solo la suma. Entonces, pues, hay distintos patrones que nos llevan a las mismas transiciones. Y ya, esas son las únicas reglas. Podemos tener fronteras cerradas o periódicas o abiertas, pero no necesitamos nada más. No hay ruido, no hay determinismo. Entonces es completamente definido por estas reglas toda la dinámica. Y pues podríamos pensar que con reglas tan sencillas pues no vamos a poder encontrar comportamiento muy interesante, ¿no? Pues de dónde podría salir. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, si tenemos una célula, se muere porque no tiene vecinos. Lo mismo si solo hay 2. Pero si tenemos 3, tenemos una estructura oscilatoria. Agregamos otra. Tenemos una estructura estable porque cada una tiene 2 vecinos. Agregamos otra celda. Podemos decir que se multiplicó. Agregamos otra celda por ahí. Pues empieza a haber un patrón de actividad. Hay estructuras estables, otras zonas donde hay actividad hasta que se estabiliza. Eventualmente se estabiliza, pero puede tardar mucho tiempo. Hay estructuras estables, pero hay otras estructuras que se mueven en el espacio. Entonces estas se llaman deslizadores o naves espaciales. Y pues en las reglas nunca definimos movimiento, ¿no? ¿De dónde viene este movimiento? Pues ahorita vamos a ver. ¿No? Es producto de las interacciones que hay entre las celdas. Si no consideramos esas interacciones, pues no sabemos si esta celda que está prendiéndose y apagándose, si vemos su serie de tiempo, pues no sabemos si es parte de una estructura de gran escala o no. Entonces aquí tenemos unas naves espaciales que interactúan y generan unos deslizadores que al chocar generan otras estructuras que se llaman pistolas de deslizadores, entonces pues empiezan a disparar. Entonces tenemos estructuras que generan estructuras, que generan estructuras, que generan estructuras. Y pues bueno, de hecho, en este sistema se pueden construir máquinas universales de Turing, entonces cualquier función computable se puede computar en el juego de la vida. Se pueden utilizar estas estructuras como compuertas lógicas y pues se pueden programar. No es fácil programarlas, no les recomiendo hacerlo. Si tienen vida social, si no, pues tal vez. Y entonces pues se pueden hacer muchas cosas con reglas muy sencillas, ¿no? O sea, hasta el punto de computar cualquier función computable. Entonces, este otro ejemplo, tenemos por ahí una nave espacial fluyendo en el espacio muy contenta, pero no sabe que se dirige a su destrucción. Entonces es parte de una ráfaga de naves espaciales y pues chocan con otra nave espacial y se aniquilan. ¿De dónde vienen estas naves espaciales? Pues ahorita vamos a ver unas pistolas de naves espaciales. Están por acá y pues alrededor hay algunos circuitos lógicos que están computando algo. ¿Qué es lo que están computando? Entonces, pues está computando a sí mismo, ¿no? Resulta que en un arreglo de 2048 por 2048 celdas, que son bastantes celdas, se puede simular el juego de la vida dentro del juego de la vida. Niños, no hagan esto en casa. Mejor salgan a jugar, a tomar sol. Pero, digo, podemos desviarnos en preguntas de que, bueno, ¿cuál es el nivel verdadero, ¿no? De esto? Pero, bueno, ya. Entonces, digamos, es un ejemplo para mostrar que si no consideramos las interacciones que hay entre las celdas, pues no vamos a poder distinguir el comportamiento a distintas escalas. Y eso también tiene que ver con la emergencia. Esta emergencia no es tanto de salida de emergencia, sino otra traducción al español sería surgimiento, que tal vez sea más apropiada, pero
pues, no se usa porque surgimiento, bueno, pues no sé, emergence es más directo, ¿no? Entonces, históricamente ha sido un término problemático, digamos, se ha discutido en filosofía de la ciencia desde el siglo XIX y ha sido problemático precisamente porque en algunos casos puede entrar en conflicto con una visión reduccionista. Ahorita vamos a ver qué quiero decir con reduccionismo, pero hasta cierto punto podría verse como algo esotérico, ¿no? Pues cómo es que hay propiedades que emergen, ¿no? Y luego hay gente que define la emergencia como el grado de sorpresa que hay en un sistema, ¿no? Y pues una manera de refutar eso pues, no es el grado de sorpresa, es tu grado de ignorancia. En el momento en el que entiendes un fenómeno, pues ya no hay sorpresa y pues ya no hay emergencia. Pero, digamos, hay ejemplos más precisos de qué es la emergencia. Entonces, clásicos es, puedes tener todo el conocimiento de los átomos de oro, sin embargo, eso no tiene información sobre cuál es el color de una barra de oro, cuál es su maleabilidad, cuál es su conductividad. Digamos, esas son propiedades macroscópicas del material y pues esas propiedades no las encuentras en sus componentes. Otro ejemplo popular es que podemos conocer las propiedades de los átomos del carbono, pero dependiendo de cómo estén organizados, podemos tener grafito, podemos tener carbón, podemos tener diamantes, podemos tener nanotubos, podemos tener buckyballs, podemos tener grafeno, en fin, ¿no? Podemos tener un montón de materiales distintos con propiedades muy diversas, pues desde opaco y resquebrajante hasta muy rígido. ¿Si es rígido el diamante? ¿Cómo lo llamarían? Bueno, resistente y transparente, aislante o con conductividad muy alta, dependiendo de cómo estén acomodados los átomos. Entonces, si nos fijamos nada más en los átomos, pues no vamos a poder decir qué propiedades tiene el material. Y pues ahí no hay nada místico, ¿no? Es simplemente tenemos una manera distinta de arreglar los componentes de un sistema. Y pues básicamente son propiedades que están a una escala y no están a otra escala. Entonces, podemos decir, bueno, decimos que una célula está viva, pero sus componentes, que son moléculas, no están vivas. ¿De dónde viene la vida? Podemos decir que es una propiedad emergente que surge a partir de las interacciones de sus componentes. Podríamos decir que un cerebro tiene mente, pero sus componentes, neuronas y hormonas, no tienen mente. ¿De dónde surge esta mente? Pues a partir de las interacciones de sus componentes, de manera similar a la que percibimos movimiento en los deslizadores en las naves espaciales, pero pues en las reglas no hay movimiento, y si nos fijamos en una celda, pues tampoco vamos a percibir movimiento, ¿no? Son propiedades que requieren de escalas distintas escalas distintas de observación, ¿no? Entonces, pues esto va en contra de una visión reduccionista que nos dice que la causalidad solo va de abajo hacia arriba. Entonces, con que entendamos cuáles son las leyes básicas del universo al nivel más elemental, que no sé exactamente cuál sería, digamos, probablemente del modelo estándar, pero digamos que no tengamos la energía suficiente para detectar partículas más pequeñas que las que llamamos elementales, no quiere decir que no haya, que no sean divisibles, ¿no? Y pues la historia nos dice que, pues, etimológicamente átomo quiere decir que no se puede dividir, pues se pudo dividir, ¿no? ¿De qué está compuesto? De protones y neutrones, también se pueden dividir, y pues ahorita no sabemos si los quarks se pueden dividir o no, pero pues, asumimos que ese es el nivel elemental, pero pues no tiene mucho sentido tratar de describir, como decía Murray Gell-Mann, borregos en términos de quarks. Primero porque no podemos, y después porque aunque pudiéramos sería demasiada información. Entonces, otro ejemplo de emergencia, tenemos aquí un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria. Y pues son glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Entonces,
es muy cómodo decir el glóbulo blanco está persiguiendo a la bacteria está huyendo del glóbulo blanco, ¿no? Y se la comió. Y pues este comportamiento se entiende muy bien a nivel molecular, pero pues es mucho más fácil decir, pues, está persiguiendo uno al otro y este está huyendo de este, ¿no? Entonces, digamos, no necesitamos escribir, no, pues es que la bacteria tiene miedo y, digamos, eso ya sería antropomorfizar demasiado, pero, digamos, ese comportamiento que observamos, pues, de persecución, de huida, pues simplemente es conveniente usarlo en este contexto y pues sería difícil decir que las moléculas persiguen algo, ¿no? Cuando a ese nivel pues nada más están interactuando. Pero pues precisamente son esas interacciones las que dan cabida a otra escala de observación, a este otro comportamiento. Bueno, entonces, pues yo creo que en una buena parte de la física la dinámica es relevante. Y pues bueno, la dinámica también es muy relevante en sistemas complejos. Frecuentemente encontramos que hay no linealidad en las interacciones de los sistemas complejos. Entonces, pues a veces tenemos dinámica caótica, a veces es dinámica ordenada, a veces lo que se llama crítica. No sé si Rafael les platicó un poco de esto. Probablemente en la semana van a hablar un poco más de criticalidad, si no, mañana vamos a ver un poco más sobre estos regímenes dinámicos relacionados con autoorganización y redes booleanas aleatorias. Pero bueno, algo que también se ha hecho pues es definir pues, la dinámica de un sistema en términos de fragilidad, robustez, antifragilidad. Entonces, pues la fragilidad como que entendemos más o menos qué es, ¿no? Tenemos un sistema, llega una perturbación y perturba el sistema, ¿no? Bueno, genera un cambio. La robustez, pues hay una perturbación y no le pasa nada al sistema, pero ¿qué sería la antifragilidad? Entonces, pues, de hecho, este es un término relativamente reciente, la propuso Nassim Taleb hace apenas 5 años. Y pues del ejemplo, bueno, imagínense que ustedes van a enviar por correo una caja de algo frágil, ¿no? Unas copas de cristal cortado. Entonces, pues le ponen una etiqueta que dice frágil, no se agite, manéjese con cuidado. ¿Por qué? Porque las perturbaciones pueden romper las copas, ¿no? Entonces, las perturbaciones destruyen al sistema o cambian al sistema de maneras no deseables. Le reducen su funcionalidad. Si mandamos por correo algo robusto, una roca, madera, no sé, no le ponemos nada porque no nos importa si lo agitan, si lo avientan, digamos, no afecta la funcionalidad de un sistema robusto. Pero si tuviésemos algo antifrágil, le pondríamos letreros, por favor, agítese, ¿no? Manéjese con brusquez, ¿verdad? No sé, bueno. Y pues suena raro, ¿no? Pero ¿qué ejemplos podremos tener de fragilidad? Bueno, lo que quiere decir es que queremos que lo agiten porque llegaría a su destino en mejores condiciones si se perturba que si no se perturba, ¿no? Entonces, por ejemplo, redes de Hopfield se sabe que pueden clasificar mejor si hay cierto nivel de ruido, es un ejemplo. El sistema inmune es otro ejemplo. Los niños que, digamos, no están expuestos a muchos patógenos durante su infancia, su sistema inmune no alcanza a desarrollarse y entonces cuando son adultos pues tienen problemas, digamos, les afectan más las infecciones, son más propensos a alergias y demás, ¿no? Tampoco quiere decir, bueno, vamos a infectar a todos los niños para que se robustezcan, pero digamos, tiene sus ventajas que jueguen en el lodo y que se lleven toda la boca, ¿no? Porque eso les permite entrenar a su sistema inmune. Y de hecho, en medicina pues existe lo que se conoce como hormesis, que es básicamente cuando una pequeña dosis de algún tóxico es benéfica, pero pues obviamente si ya son dosis mayores son contraproducentes. Entonces hay
evidencia controversial, niños no hagan esto en casa, de que ligeras dosis de radiación reducen el riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, la idea es que, pues, como que se estimulan a los mecanismos de respuesta a las mutaciones. Entonces, si tienes poquitas mutaciones, pues, cuando eventualmente surja alguna mutación que pueda llevar a cáncer, pues el sistema, el organismo va a estar bien entrenado para enfrentarlo. Pero, pues, ¿qué tan poquito es suficiente y qué tan mucho es demasiado, ¿no? Eso, pues, no se sabe. Pero un caso muy conocido, pues, es el del ejercicio. Cuando nosotros nos ejercitamos, de hecho, deberíamos de envejecer más rápido porque nuestra respiración se acelera y nuestras células, en principio, se deberían de oxidar más rápido porque estamos respirando más, ¿no? No sucede esto porque nuestro cuerpo, cuando nos ejercitamos, libera antioxidantes y estos antioxidantes sobrecompensan la oxidación extra causada por el ejercicio, entonces el efecto final es positivo, ¿no? Entonces, por eso es rejuvenecedor. Si corren un maratón diario, tal vez ya no sean suficientes y sí envejezcan más rápido, pero, pues, digamos, ejercicio moderado tiene este efecto rejuvenecedor y, pues, sería otro caso de antifragilidad, ¿no? Y bueno, un ejemplo de lo poco intuitivo que puede ser a veces la dinámica en los sistemas complejos, lo podemos ver con el efecto lento es más rápido. Digamos, hay muchos ejemplos de este efecto, ahorita voy a mencionarlos, pero uno de los más claros, de nuevo, es con el deporte. Entonces, esta es la final de 100 metros mariposa, Campeonato Mundial de Natación Roma 2008. Ahí está Michael Phelps, en el carril 5, en el carril 4, un checo que se llama Čavić, que en la mañana había roto el récord mundial. Entonces, todavía se permitían esos trajes de baño que, según esto, aceleraban. Y pues uno podría pensar, bueno, pues solo son 100 metros, ¿no? Es menos de un minuto, deberían de salir a todo lo que dan. Pero, digamos, es obvio, si nosotros vamos a correr un maratón y salimos a paso de 100 metros planos, pues nos vamos a cansar, ¿no? Y no vamos a llegar. Pero bueno, aquí a los 50 metros, Čavić está sacando más de medio cuerpo a Phelps, va abajo de paso de su propio récord mundial. Sigue adelante. Esa línea roja marca el paso de récord mundial. Faltan 15 metros, Phelps todavía sigue atrás. No, ahí faltan 15 metros. No, ya. Bueno, ese récord mundial lo acaban de romper hace poquito, pero estuvo 10 años. Entonces, pues Phelps no abrió tan rápido, pero pues cerró más rápido. ¿Por qué? Pues porque no se había cansado, ¿no? Pero pues también si abre demasiado lento, pues le van a sacar demasiada ventaja y ya no va a poder recuperarse. Entonces, pues, ¿cuál es la velocidad óptima para correr una carrera? Pues depende de la distancia, depende del atleta, para tener un balance entre dar tu máximo esfuerzo, pero sin tronarte, ¿no? Entonces, ese es un balance que si uno sale a todo lo que da, pues te vas a pasar, ¿no? Entonces, por eso decimos lento es más rápido. Pero bueno, esto se empezó a estudiar hace apenas 20 años, estudiando modelos computacionales de evacuación de cuartos como este, ¿no? Entonces, imagínense que ahorita suena la alerta sísmica y en el lado izquierdo no corro, no grito, no empujo, y del lado derecho es sálvese quien pueda. Bueno, imagínense que hay fuego, una explosión o algo así, humo, y la gente entra en pánico y se empieza a empujar. Entonces, del lado derecho la gente quiere salir más rápido, pero se genera fricción, se empujan y pues acaban saliendo más lento que en este caso. De hecho, esos modelos con los que se empezó a estudiar estos son similares a dinámica molecular de gases. Entonces,
digamos, un símil es que cuando hay un flujo, cuando no hay competitividad o pánico, tenemos un flujo laminar, y cuando hay alta competitividad, pues hay fricción y eso genera turbulencia. Entonces, bueno, espero que nunca les toque evacuar un avión, pero si les toca evacuar un avión, como los asientos previenen la fricción sobre las puertas, especialmente si las puertas son más anchas que cierto ancho crítico, que normalmente lo son, entonces no hay este efecto lentes más rápido, entonces ahí sí salgan lo más rápido que puedan, ¿no? Digo, porque también si nos vamos al extremo de no, por favor, después de usted, no, de ninguna manera, ¿no? también es contraproducente. Entonces, bueno, investigadores de la Universidad de Navarra se dieron cuenta que los borregos en los días fríos se empujan más que en los días no tan fríos. Entonces, pues hicieron un experimento muy parecido, tratan de entrar a un corral, y pues del lado izquierdo no se empujan tanto, entran más rápido, del lado derecho quieren entrar más rápido, pero lo hacen más lento, ¿no? De nuevo, vemos flujo laminar del lado izquierdo, flujo turbulento del lado derecho. Entonces podríamos concluir, pues sí, nos comportamos como borregos, ya lo sabíamos. Pero también podríamos pensar, bueno, tal vez son ejemplos de un fenómeno más general, que pues es este efecto lento más rápido, que pues también se da en flujo en carreteras, que digamos, mientras más rápido vayan los vehículos, pues necesitan guardar una distancia de seguridad mayor. Entonces, la densidad a la cual se da la transición entre el flujo laminar y flujo congestionado varía con la densidad y con la velocidad. Entonces, perdón. Digamos, la densidad nos determina en qué fase vamos a estar, pero la transición de fase varía con la velocidad. Porque, por ejemplo, si los vehículos van a 120 km por hora, pues la distancia de seguridad es, bueno, es que es distancia en el tiempo, es más o menos 2 segundos, pero pues a esa velocidad, pues más o menos te caben como 7 vehículos por kilómetro carril. Entonces, si la densidad es mayor que esa, pues entonces van a empezar a frenar, van a empezar a oscilar y vas a tener embotellamientos fantasma, que así se llaman, ¿no? Porque no hay, digamos, una causa aparente. Sin embargo, si bajas la velocidad, pues entonces vas a aumentar la capacidad a la que pueden ir en flujo laminar, cambias la transición de fase y entonces puedes tener flujo laminar y tienes un efecto lento más rápido. Entonces, por ejemplo, en algunas autopistas en Bélgica, por ejemplo, en el verano que todo el mundo va a la playa, la Riviera Belga, no se pierden de nada, no se preocupen. Pues digamos, hay mucho tráfico, entonces la policía va a 80 km por hora en distintos vehículos ocupando todos los carriles de la autopista, entonces pues todos van a ese paso y pues eso les da un flujo mayor que si todos quieren ir a 140. Ya desde hace muchos años en Italia, cerca de Venecia, en una autopista, pues tenían sensores para detectar la densidad y en base a eso iban variando la velocidad máxima. Entonces, pues es una idea buena, pues la velocidad óptima para maximizar el flujo depende de la densidad. Vamos a tener sensores de densidad, variamos la velocidad máxima en términos de la demanda. El problema es el factor humano que no le hace caso a los límites de velocidad y pues no, digamos, no, por eso no se ha usado en otras ciudades, ¿no? Pero otro ejemplo de efecto lento más rápido lo podemos ver con el manejo de recursos naturales. Por ejemplo, si en recursos pesqueros, si pescamos demasiado, pues en el siguiente año no vamos a tener suficientes pescados. Y si pescamos muy poco, pues no vamos a tener tanta ganancia como quisiéramos. Entonces, pues hay todo un arte de ciencia para tratar de estimar cuál es el número óptimo o máximo de captura de distintas especies sin alterar la sustentabilidad, ¿no? Que pues esos números obviamente siempre los escucharían para sacar más y pues se acaban, se van acabando las poblaciones. Han tomado otras medidas que digo, ya no tiene que ver con este efecto lento más rápido, pero como dato curioso,
dicen, ay, pues es que vamos a regresar al mar a los peces jóvenes para que crezcan y entonces sí vamos a agarrar menos peces, pero pues de mayor peso y entonces pues vamos a obtener con menos individuos una mayor ganancia y pues se mantiene la sustentabilidad de la especie. El problema es que regresa no solo a los jóvenes, sino a los enanos. Entonces, a los pocos años, pues, las especies convergieron a tamaños más pequeños porque pues, estás poniendo una ventaja evolutiva a los tamaños más pequeños y pues se reproducen más y empiezas a tener puros peces chiquitos, ¿no? Bueno. Otro ejemplo relacionado con la dinámica. Tal vez esto les sea familiar a alguno de ustedes. Bueno, es la sección de mujeres, niños y adultos mayores. La estación Metro San Lázaro, línea 1. Una mañana cualquiera hace algunos años. Bueno, pues para muchos dice, pues así es mi vida diaria, ¿no? No sé de qué se ríe. lo veo todos los días. Como me preguntaban unos amigos, oye, ¿tú ves Big Bang Theory? Dice, no, ¿por qué? Pues no lo encuentro gracia. ¿Por qué? Pues es mi vida, no sé. En fin. Pues obviamente nadie se beneficia de que la gente se amontone de esa manera. Los pasajeros llegan más tarde, el sistema se colapsa, no hay servicio. A todos les beneficiaría que se cambiara el comportamiento, pero no se hace. ¿Por qué? Porque si yo no empujo, no voy a entrar, ¿no? Entonces, hay una presión para que todos no cambien de comportamiento, a pesar de que a todos les cuesta ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no empujo, no voy a subir. ¿Cómo cambiar ese comportamiento? Pues una opción sería pues traer pasajeros japoneses o alemanes que tenemos la idea de que son más ordenados, aunque me han dicho que no, que cuando llegan a esas densidades se comportan igual o peor. Simplemente sus sistemas de transporte no llegan a tener tantas densidades. Bueno, no, en Japón sí llegan a tener esas densidades. Pero bueno, es la estación San Lázaro ahora. La sección de mujeres. El lobby, ven que la gente se forma y las filas suben las escaleras. Si detectan alemanes o japoneses me dicen, pero creo que son los mismos pasajeros que en el video se estaban empujando, en promedio. Entonces, pues, es un caso donde no podemos cambiar los componentes del sistema. Lo que podemos hacer es cambiar la naturaleza de las interacciones. ¿Y cómo logramos cambiar esas interacciones? ¿Cómo podemos cambiar las reglas del juego cuando todos quieren empujarse y si alguien deja de empujarse, pues no va a poder llegar a su destino? Pues agregamos cierta información en las plataformas de dónde se van a colocar las puertas. Entonces, pues nosotros asumíamos, no, pues con que dejen libre esta área y pues ya que se amontonen aquí, que dejen salir y pues luego que se empujen para poder entrar de alguna manera, pues con eso ya nos íbamos a dar por satisfechos. Nosotros no esperamos que la gente se formara, pero pues tiene distintas ventajas, ¿no? Para empezar, pues los primeros que llegan son los primeros en subirse. Entonces puede ser que pues, yo ya estoy en la puerta y ya se llenó el vagón, pero pues sé que me voy a ir en el siguiente tren. Entonces pues eso ya no me incentiva a empujar, ¿no? Entonces ya no es necesario empujar. Pues antes no nos empujamos porque nos guste, bueno, tal vez algunos, no sé. Pero normalmente a la gente no le gusta ni empujar ni ser empujada. Pero pues no había otra alternativa. Al tener otra alternativa, pues la gente que todavía quiere empujar, pues oye, pues estamos formados, ¿no? ¿Para qué empujas? Y todo se beneficia, ¿no? Nos han reportado que pues hay también reducción en carterismos, en manoseos,
y demás, porque pues, en condiciones apretadas pues, hay oportunidad para otro tipo de comportamientos no deseables. Y bueno, este comportamiento se ha propagado a otras estaciones donde ya no hay estas marcas, ¿no? Porque, digamos, llega un tren, la gente no se alcanza a subir, pero pues sabe que la puerta se va a poner más o menos en el mismo lugar y pues empiezan a formar filas sin necesidad de estos indicadores. Es un video que se volvió viral hace unos años en la estación de Metro Zapata, línea 12. Y pues digo, el metro de la Ciudad de México es el segundo en el mundo con mayor densidad de pasajeros. Y pues vemos que aquí pues está a reventar, ¿no? Pero lo que cambió no fue tanto digamos, los componentes, sino cómo están organizados, las reglas de interacción. Entonces, pues hubo gente que empezó a especular, bueno, pues si en este caso que pues, es muy particular pudimos hacer este cambio, ¿por qué no podríamos tratar de hacer cambios similares en otros sistemas donde tampoco vamos a cambiar a los componentes, ¿no? Digamos, no vamos a cambiar a nuestros políticos, vamos a cambiar a nuestros maestros, especialmente a los de Oaxaca, no vamos a cambiar a nuestros empresarios, pero cómo mejorar el sistema político, el sistema educativo, el sistema económico, pues una alternativa promisoria pues es explorar distintas interacciones, distintas maneras de interactuar que pues sean benéficas. Y pues para eso tenemos la autoorganización. Entonces la autoorganización es prevalente en muchos sistemas naturales. Un ejemplo clásico son parvadas de aves como esos estorninos, cardúmenes de peces, manadas de animales, multitudes, enjambres y demás. Se caracteriza porque no hay un líder que le diga a todos los demás qué es lo que tienen que hacer, sino que el comportamiento del sistema o las propiedades del sistema son producto de las interacciones. Entonces, digamos, el chiste no es tanto de decidir si un sistema es autoorganizante o no, porque Ashby, que pues era psiquiatra, pero estuvo muy activo en el movimiento de cibernética, fue quien acuñó el término sistema autoorganizante. Y él decía, bueno, a final de cuentas puede decir que casi cualquier sistema es autoorganizante porque casi todos los sistemas tienen estados más probables que otros, ¿no? Y pues de hecho así es como se define probabilidad, es casi una tautología. Entonces, si llamamos a esos estados más probables organizados, pues el sistema simplemente se va a autoorganizar a esos estados más probables, ¿no? Que en el lenguaje de sistemas dinámicos, pues tenemos atractores, que son precisamente los estados más probables del sistema. Si llamamos a los atractores organizados, pues el sistema se autoorganiza a los atractores, ¿no? Entonces, pues van a decir, pues entonces todos es un sistema autoorganizante. Y sí, podríamos decir eso. Entonces la pregunta no es tanto si un sistema es o no autoorganizante, sino cuándo nos conviene describir a un sistema como autoorganizante. Y tiene que ver mucho cuando nos interesa estudiar cuál es la relación entre distintas escalas. Entonces, como digamos, el concepto de autoorganización nos relaciona las interacciones a nivel local con las propiedades a nivel global y también, digamos, en ambas direcciones, porque también las propiedades a nivel global restringen o promueven el comportamiento de las partes y eso pues también afecta el comportamiento. Entonces pues tenemos causalidad hacia arriba y hacia abajo y digamos, eso es, digamos, esta descripción de los fenómenos usando el concepto de autoorganización es útil cuando nos interesa estudiar estas causalidades entre escalas, tanto arriba como hacia abajo. Y pues bueno, un ejemplo de esto lo hemos trabajado atacando el problema de coordinación de semáforos. Es un problema, digamos, el término técnico es exponencialmente completo. Esto quiere decir que para resolver de manera óptima, digamos, no sé,
póngale 10 intersecciones y coordinarlas de manera perfecta, y después llego yo y les agrego otra, pues entonces cada intersección que yo voy agregando, pues exponencialmente va creciendo el tiempo necesario para encontrar esa solución óptima. El problema es que cada fase, pues llega un número distinto de vehículos a cada intersección, entonces en la práctica el problema cambia y pues necesito optimizar otra vez este problema que, digamos, para un barrio mediano, pues explota computacionalmente y pues ya no se puede resolver, ¿no? Entonces, bueno, antes de mostrar una mejora a los coches, quisiera poner esto. Entonces dice, odio manejar, pero necesito un coche para llegar a mi trabajo. Y luego abajo, bien godines, odio mi trabajo, pero necesito pagar las mensualidades del coche. Entonces, pues obviamente una solución a largo plazo pues es simplemente tener menos coches, más transporte público, caminar, andar en bici y demás. Si simplemente se mejora la coordinación de los semáforos, pues podríamos decir que vamos a hasta incentivar el uso del automóvil, porque la gente va a decir, pues ahora es mucho más eficiente irme en coche, mejor me voy en coche. Eso aumenta la densidad de vehículos en las calles y pues es contraproducente porque a mayor densidad pues va a haber menor flujo y pues no es algo deseable, ¿no? Entonces, digamos, si se implementase alguna solución como esta, pues debe de ir de la mano con algún plan para reducir el número de vehículos en las calles. O sea, por ejemplo, en ciudades como Singapur está limitado el número de vehículos en las calles por placa, ¿no? Entonces, tú no puedes simplemente llegar a la agencia y comprar un coche. Primero, el impuesto de los coches nuevos es más de 100%, entonces pues, te cuesta. Luego, a los 10 años, ya está muy viejo, ya no puede circular, entonces necesitas comprar otro. Y luego, no puedes simplemente comprarlo, sino que necesita alguien salir de circulación para que tú puedas entrar. Y tienen un plan para que en los próximos años, de hecho, ese número se vaya reduciendo. A ver si lo cumplen, porque hay muchos intereses ahí de por medio. Pero bueno, aquí en una simulación muy abstracta, vemos del lado izquierdo un método de coordinación tradicional, que pues, nos lleva a una situación que tal vez a algunos de ustedes también se les sea familiar, todos embotellados, y del lado derecho, para las mismas densidades, hay un flujo constante que sería óptimo, porque todas las intersecciones están usando al 100% constantemente, no se puede mejorar que eso. Y con Jorge Zapotecatl, que hizo su doctorado en este tema, pues también mejoramos estos algoritmos autoorganizantes, lo aplicamos a autos autónomos y resulta que si tenemos solo autos autónomos pero semáforos tradicionales, pues tiene cierta mejora, pero es menor a que si tienes autos manejados por humanos pero semáforos autoorganizantes. Si tienes los dos, pues es todavía mejor, pero digamos la diferencia es más hacia una mejor coordinación que hacia un mejor manejo. Digamos, lo que nos dan los autos autónomos es tiempos de reacción más cortos, ¿no? O en este caso inmediatos. Y con colegas de Budapest aplicamos algoritmos similares para coordinar flujos en 3 dimensiones de drones. Digamos, imagínense un futuro con tráfico aéreo de cuadcópteros. Entonces, pues, ¿cómo coordinar estos flujos para que no choquen y para que no se detengan, ¿no? De hecho, es un problema que se puede resolver de manera completa porque la dimensión extra te permite simplemente usar más y más espacio. Y precisamente, conforme se te va aumentando la densidad, antes de que llegues a esta transición hacia la fase congestionada, pues simplemente vas creando más niveles y vas moviendo los flujos para siempre tener flujo laminar. Bueno, otro concepto es la adaptación, que podemos definirla como una respuesta a un cambio. Normalmente esa respuesta debería de ser benéfica para el sistema, si no la llamamos maladaptación, pero pues en términos generales es simplemente tenemos un sistema, está en un entorno, hay un cambio en el entorno y pues el sistema se adapta, quiere decir que responde de alguna manera a ese cambio. Y después, dependiendo de la escala temporal,
adquiere distintos nombres, porque podemos decir que el aprendizaje es cierta adaptación, digamos, relativamente rápida. El desarrollo o morfogénesis es adaptación durante la vida de un organismo, y la evolución es adaptación a una escala temporal de varias generaciones. Y también podemos ver que hay adaptación en distintos contextos, en distintos ámbitos: interno, social, medioambiental y demás, ¿no? Entonces, como cuando tenemos complejidad, vamos a tener interacciones, y estas interacciones normalmente generan información nueva, pues esa novedad la necesitamos enfrentar de alguna manera, ¿no? Y esa puede ser interna, puede ser en el medio ambiente, puede ser social, y como esa información nueva limita qué tanto podemos predecir el futuro, pues entonces necesitamos, bueno, si nuestros sistemas pueden adaptarse a cambios imprevistos, pues van a estar mejor preparados para enfrentar esa complejidad. Ahora, regresando un poco a lo que mencionaba al principio de que por qué no se ha estudiado la complejidad antes, tiene que ver mucho con las herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que causa enfermedades infecciosas? ¿No? Pues, patógenos. Pues sí, pero antes de que tuviéramos microscopios, pues decían, no, pues son humores. ¿Y pues qué es un humor? Pues lo que te da enfermedad, ¿no? Pues, bueno. Y digamos, si no sabes qué es lo que genera la enfermedad bien, pues cómo la vas a enfrentar, ¿no? Y pues es solo cuando se desarrollaron microscopios, las herramientas apropiadas para observar a los microorganismos, pues ya se empezaron a identificar patógenos, a desarrollar vacunas, más recientemente antibióticos. Digamos, no tenemos ni un siglo con antibióticos, y precisamente en el último siglo se duplicó la esperanza de vida de nuestra especie en todo el planeta. Entonces, pues es claro que si no tenemos las herramientas adecuadas para estudiar un fenómeno, pues no lo vamos a poder entender. Lo mismo en escala macro, a simple vista, pues nuestros ojos nos dan para ver hasta Saturno. Y de satélites, pues nada más la Luna. Galileo con su telescopio pues detectó los 4 satélites más grandes de Júpiter, y pues conforme han ido aumentando en potencia los telescopios y los instrumentos de medición, pues hemos empezado a detectar más y más fenómenos, ¿no? Entonces, pues las ondas gravitacionales son de las más recientes, pero pues hace solo 100 años los telescopios no tenían la capacidad de detectar objetos más allá de la galaxia. Muchas teorías sobre el universo, pero pues cómo contrasta con datos. La verdad, especialmente en ecología, inherentemente las interacciones entre las especies son complejas, pero pues no tenemos las herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues las computadoras, ¿no? Pagels en los 80s decía que las computadoras son los telescopios de la complejidad, porque nos permiten considerar fenómenos con cientos, miles, millones de variables. Y pues antes de esto, pues a papel y lápiz o con un pizarrón muy grande, pues 2 y cuando mucho 3 variables, y ya son muchas, ¿no? Entonces, modelitos muy simples como el juego de la vida, que pues digamos lo puedes enseñar a un niño de preprimaria, porque pues nada más necesita saber contar cuántas células hay, y pues ya entiende qué se trata. Digamos, tiene una dinámica tan rica precisamente por el paralelismo tan masivo que tiene, pero pues necesitamos de las herramientas apropiadas para explorar esos modelos. Imagínense andarlo haciendo papel y lápiz, que pues digamos sí, los primeros autómatas celulares sí se hacían a papel y lápiz, pero bueno, ya me estoy desviando un poco, pero los autómatas celulares los propuso John Foy Neumann, que pues hizo aportes en computación, en mecánica cuántica, en la bomba atómica, teoría de juegos,
Y definí autómatas celulares porque estaba interesado en el problema de la autorreplicación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿una máquina puede hacer una copia de sí misma? Y para responder esa pregunta, pues definí autómatas celulares, ¿no? Un poco como Turing, que para definir qué era computación definió la máquina de Turing, pues algo así. Solo que el autómata celular de John von Neumann, que tenía, creo que 24 estados, digamos, el juego de la vida solo tiene 2 estados, entonces 24 estados y creo que más de 1 millón de celdas, pues se corrió por primera vez, creo que este siglo o fines del siglo pasado. Y pues sí se replica la maquinota que hizo John von Neumann, ¿no? Digamos, hay mucha redundancia y hay versiones mucho más concisas de sistemas que se autorreplican, pero digamos, pues sí, lo hizo a papel y lápiz, pero pues muy poca gente lo podía entender, ¿no? Entonces, podemos decir que las computadoras son telescopios de la complejidad y es por eso que pues apenas tenemos, no sé, 30, 35 años que se ha popularizado el estudio de los sistemas complejos, porque es precisamente el tiempo que llevamos con computadoras personales disponibles para la mayoría de las personas. Bueno, otro concepto de este trabajo de la complejidad explicada es de la interdisciplinaridad. Entonces, pues hace algunos años había un debate, bueno, no me voy a ir todavía más atrás, en los 90s, salió un artículo crítico de la complejidad, en particular del Instituto Santa Fe, que se fundó en los 80s, con gente que trabaja principalmente en el laboratorio de Los Álamos, y decía, no, pues esta complejidad es una de estas últimas, una más de estas modas pasajeras que empieza con C, ¿no? En los 50 tuvimos cibernética, luego tuvimos caos y luego teoría de la catástrofe y pues en los 80 toca complejidad, ¿no? Y como las otras, pues en los 90 ya no vamos a saber nada más de ella, ¿no? Y pues no, sigue vivita y coleando la complejidad 30 años después. Pero, digamos, hace unos 10 años estaba la discusión en este libro que edité, no, pues sí, ya tiene más de 10 años, estaba la discusión sobre si la complejidad era una ciencia, y entonces pues vamos a tener la carrera de complejidad aquí en la Facultad de Ciencias o no, o si es una protociencia en el sentido de que no, pues todavía está muy verdecita, y pues, pero tal vez en unas décadas más, pues sí ya va a ser una ciencia en sí, o si simplemente es un montón de métodos o herramientas o conceptos, o hasta si simplemente es una moda pasajera, ¿no? Y digamos, más que una ciencia como biología o química o física, no sé si han escuchado el chiste de que las ciencias que tienen la palabra ciencia no son ciencias de verdad. Entonces, pues, la física, biología y química, pues sí son ciencias, pero ciencias de la computación, pues no. Ciencias de la administración, no. Ciencias políticas, no, tampoco. Bueno, no sé. Mal chiste. En fin, más que una ciencia disciplinaria, como hay ejemplos de complejidad en todas las disciplinas, pues es más bien una ciencia transversal. Bueno, más que una ciencia, es una manera de hacer ciencia, ¿no? Entonces, las herramientas que nos permiten estudiar un sistema complejo en una disciplina, pues están siendo útiles para estudiar complejidad en otras disciplinas. Las preguntas de filosofía de la ciencia que nos disparan de una disciplina, pues nos ayudan a responder preguntas filosóficas en otra disciplina. Entonces, es más bien algo transversal. Entonces, es algo que ya se ha estado dando en el sentido de que los conceptos que se han originado en complejidad, y pues, de hecho muchos desde que se habían originado en cibernética, pues se han ido adoptando en las distintas disciplinas, pero pues no se le llama química supramolecular. Entonces, pues
estudia distintos tipos de reacciones y materiales que son materiales que no tienen enlaces covalentes, sino, pues, digamos, más débiles, pero pues, es todo un área de estudio. Por ahí hay un premio Nobel en este tema, pero pues no se le llama química compleja, ¿no? Tenemos biología de sistemas, no es biología compleja, tenemos dinámica no lineal, no tenemos física compleja, en fin. Entonces, como que son temas que están encontrando aplicación en distintas disciplinas, ¿no? Entonces, un ejemplo del trabajo que realizamos recientemente, de hecho con varios colegas físicos, es precisamente usar herramientas de la física para entender evolución de lenguajes. Entonces, pues hay por ahí un área un poco estrecha que se llama lingüística estadística, y es estrecha porque normalmente a los estadísticos no les interesa la lingüística y normalmente a los lingüistas no les interesa la estadística, pero bueno, tiene su historia y sus aspectos interesantes. Entonces, lo que hicimos fue tomar datos. Bueno, algo importante es que nunca habíamos tenido tantos datos como ahora. Cada 2 años se duplica la cantidad de datos que nuestra especie produce. Entonces, imagínense, 2019-2020 va a producir más o menos la misma cantidad de datos que desde el origen de la escritura hasta 2018. Y luego 2021-2022 otro tanto. La mayoría de esos datos no se usan, ¿no? Como el 90%. Pero aún así, pues nunca habíamos tenido tantos datos, y esos datos pues nos permiten contrastar teorías para las cuales antes simplemente no teníamos las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas ciencias sociales que pues antes se consideraban suaves porque no había los datos para contrastar esas teorías, no había las herramientas para poder decidir una teoría sobre otra, entonces pues era ahora sí que pura retórica. Pues sí, eran suaves. Bueno, como si en física no hubiera teorías que no tienen sustento experimental, pero bueno. yo no dije que sean suaves, simplemente. Así es que, bueno, pero sí podríamos decir que muchas de las humanidades se están endureciendo en el sentido de que pues ya muchas teorías empiezan a contrastar. Entonces, un ejemplo se da en historia que, pues digamos, no puedes andar recorriendo, digamos, a ver, ¿qué es lo que hubiera pasado si en la batalla de Dunkerque hubiera habido este número de distinto y los aliados hubieran llegado por o si hubiera llovido? Entonces, pues eso se puede hacer con simulaciones, no se puede hacer de otra manera, ¿no? Hay un sitio web que se llama seshat.net, creo. O bueno, es un proyecto que se llama Seshat, si lo buscan en internet lo encuentran, es la diosa egipcia de la historia. Entonces, pues, historiadores se han puesto a juntar datos de distintas de cientos de civilizaciones de distintas épocas, y eso les ha permitido pues hacer análisis de grandes datos sobre datos históricos. Entonces, por ejemplo, se tenía la teoría de que para que hubiese grandes civilizaciones, digamos más de 500,000 de habitantes, pues se requerían dioses moralizadores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues para lidiar entre los conflictos y como que alinear el comportamiento de las poblaciones, ¿no? Pues eran sociedades demasiado complejas, pues necesitaban que los tlatoanis o los sacerdotes dijeran, pues si no hacen esto, pues se van a ir al infierno, o cualquier herramienta teológica para regular el comportamiento. Y lo que encontraron en docenas de civilizaciones es que más bien es al revés. Para que haya religiones moralizadoras, primero tiene que haber sociedades de cierta complejidad. Y de hecho hay como 500 años de intervalo entre que surgen estas sociedades complejas y se propagan las religiones moralizadoras. En fin, bueno, lo que nosotros hicimos aquí fue ver qué palabras eran más frecuentes en distintos
en distintos años. Entonces, tenemos datos de Google Books desde 1800 hasta 2009 para 6 idiomas. Y entonces eso nos permitió ver qué palabra era más frecuente en distintos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1800 la palabra más frecuente en inglés es the, y pues de hecho en todos los años es la palabra más frecuente, ¿no? Y la segunda más frecuente es of, igual en todos los años. Y pues en estas gráficas que llamamos de espagueti, pues vemos en qué rango van distintas palabras. Entonces pues vemos que a menores rangos varían menos su rango, y conforme vamos aumentando el rango, las palabras empiezan a cambiar su rango todos los años. Entonces propusimos una medida que llamamos diversidad de rango, que aquí se ve para distintos idiomas, y pues es muy parecida, se ajusta con una sigmoide, que ahora el rango es el eje X en escala logarítmica, y la diversidad que va de 0 a 1 es el eje Y. Básicamente es el número de palabras distintas que ocurren en un rango. Entonces, acá tenemos 210 años, los rangos que solo tienen una palabra, pues su diversidad es 1 entre 210, es mínima, y los rangos donde ya hay una palabra distinta en cada año, pues tienen una diversidad de 1, ¿no? 210 entre 210, y pues tienen este comportamiento general. Y pues eso lo observamos para esos 6 idiomas, pero también para muchos otros sistemas donde hay cambio de rango en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en deportes, pues también tenemos, no sé, en soccer, en tenis, en ajedrez, en póker, bueno, ese no es deporte, pero también, digamos, hay rankings, ya sean semanales o mensuales o anuales. Entonces, pues vemos cómo van cambiando de ranking los distintos equipos, los distintos jugadores. Hay nacimientos, hay muertes, bueno, digamos, gente que entra al sistema, gente que sale del sistema, y obtenemos las mismas curvas en compañías, en economías. Una pregunta, ¿puedo Sí. explicarlo? Sí, claro. Antes de que se me olvide, ¿por qué dice computational linguistics? O sea, ¿es un lenguaje computacional o a qué se refiere el adjetivo computational? Que usamos herramientas computacionales para estudiar la lengua. Son idiomas, o sea, los idiomas hablados, o sea, no lenguajes, no lenguajes de programación ni nada. No. Digamos, hay lenguajes sintéticos, entonces, por ejemplo, o sea, la mayoría sí son datos reales, pero luego un ejercicio común es decir, bueno, ¿qué es lo que pasaría si generamos un lenguaje al azar? Y pues vemos las diferencias estadísticas, ¿no? Y pues sí, los lenguajes hablados no están muy lejos de ser al azar, ¿no? Y así, digamos, obviamente está ahí en el paper, pero ¿qué idiomas son? O sea, ¿sí son de todo tipo? O sea, asiáticos. No, estos 6 son indoeuropeos. Entonces es inglés, español, francés, italiano, alemán y ruso. Esto es porque tienen un origen común, de hecho. Sí, son de la familia indoeuropea. En esta base de datos de Google Books también hay hebreo y chino, pero del grupo pues nadie hablaba esos 2 idiomas y estos sí, entonces pues también queríamos entender un poco cuáles eran las palabras más frecuentes en distintos idiomas, ¿no? Bueno, entonces hemos encontrado la misma universalidad en muchos otros fenómenos, en empresas también, pues, por ejemplo, Fortune 500, las empresas más ricas cambian su rango más lento que las empresas menos ricas, y algo que, digamos, una hipótesis que tenemos de por qué es tan prevalente esta dinámica es porque al mismo tiempo nos da robustez y adaptabilidad en un sistema. Entonces, mañana que veamos criticalidad, vamos a ver que pues, esa criticalidad nos da un balance entre cambio, adaptabilidad, robustez, estabilidad. Y aquí la tenemos simplemente por tener heterogeneidad temporal. Esto quiere decir que tenemos una parte del sistema que cambia más lento, tiene sentido que sea la parte más importante, y otra parte del sistema que cambia más rápido. Entonces, la parte lenta nos da robustez, la parte rápida nos da adaptabilidad, y pues es algo que ahorita estamos trabajando. Y creo que ya se me acabó la pila, pero bueno. Pues del último que les quería comentar son los métodos, que es el último punto.
Y pues hay muchos métodos que se usan en sistemas complejos, ¿no? Uno es sistemas basados en agentes, que especialmente para gente que no tiene una formación matemática, que pues luego uno empieza a dibujar ecuaciones y pues nada más se intimidan por letras griegas. Entonces los modelos basados en agentes son mucho más naturales porque uno describe entidades y estas entidades tienen estados y luego tienen reglas y condiciones. Y entonces esto es mucho más fácil de pasar de una observación a una simulación y luego de observar cuál es el efecto de distintos cambios en los parámetros de esa simulación. Entonces es algo que se ha usado mucho, es muy natural para sistemas sociales usar modelos basados en agentes y pues se han usado también en otras disciplinas. Y otro método difícil de calcular es la ciencia de redes. La ciencia de redes tiene su origen en teoría de grafos y pues en matemáticas puras se vino desarrollando pues lentamente a partir de Euler, pues creo que fue en el siglo XVIII, y por ejemplo Erdős y Renyi publicaron un artículo sobre redes aleatorias en los 50s, pero pues fue hasta hace tan solo 20 años que hubo un par de artículos de Watts y Strogatz sobre redes de mundo pequeño y otro de Barbashi y Albert sobre redes con distribución de leyes de potencia. Este modelo de preferential attachment, que es cómo traducir attachment, pego preferencial, bueno, en fin, un modelo de crecimiento de redes que reproduce muchas topologías distintas. Y las redes son útiles para describir sistemas complejos porque en el mismo formalismo podemos considerar tanto los elementos como sus interacciones. Los nodos son los elementos, las ligas son sus interacciones, y pues hay suficientes datos no solo para estudiar la topología de redes estáticas, sino que ya en los últimos 10 años se estudian cómo van cambiando estas redes en el tiempo. Entonces, pues hay distintos nombres, ahorita está convergiendo más o menos en redes temporales, pero también estas redes temporales pueden verse como un caso particular de redes multicapa. Entonces, básicamente uno tiene los mismos nodos, pero en distintas capas pues las ligas van cambiando. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, una red de telecomunicación, pues no tenemos la misma comunicación con todas las personas todos los días, entonces pues, cada día es una capa distinta y pues va cambiando los patrones de esa red, pero las propiedades estadísticas esas no cambian o no cambian tanto. Entonces las redes temporales pueden verse como un caso particular de redes multiplex. Otro caso de redes multiplex puede ser, por ejemplo, una red de transporte público. Tenemos distintos nodos en distintas capas. Imagínense la red de metro, la red de Metrobús, pues son redes distintas, pero pues uno puede pasar de una red a otra a través de ciertos nodos que las conectan. Entonces, pues hay muchos algoritmos que se han desarrollado para calcular muchas propiedades de las redes, tanto normales como temporales, como multiplex y demás. Y bueno, pues para dejar un poco de tiempo para preguntas y ya para concluir, digamos, como para resaltar un poco la importancia de la complejidad, ¿no? ¿A alguien se le ocurre un animal tierno? Es que no se escuchó. Sí, un animal tierno. ¿Conejo? ¿Alguien más? ¿Pingüino? ¿Un pingüino es tierno? ¿Pony? Bueno, un conejo. No vamos a discutir sobre grados de ternura de animales bebés, pero bueno. Bueno, agarramos un conejo bebé, lo metemos en la licuadora, apretamos máximo y sus componentes pues no cambian, ¿no? Sigue teniendo las mismas moléculas, sin embargo cambia su organización, la manera en la que están acomodadas, y de alguna manera eso altera drásticamente su coeficiente de ternura. Entonces,
si nos fijamos solo en los componentes, pues cómo distinguir esa organización, ¿no? Es el mismo material, pero está acomodado de manera distinta. Y esa organización, pues una manera de estudiarlo es precisamente con información. Entonces, pues la información es, digamos, se aplica principalmente a telecomunicaciones, a sistemas de cómputo y demás, pero también nos está sirviendo para estudiar cómo están organizados los sistemas y cómo distintas maneras de organizar los mismos componentes pues nos dan propiedades muy distintas. Y bueno, estamos viendo que la complejidad pues está alrededor de todos nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en distintas áreas de estudio. Entonces, si no quiere decir que la ciencia tradicional no sea relevante, es, digamos, es un esfuerzo complementario, no excluyente a la ciencia que podríamos llamar tradicional. Entonces tampoco es que las ciencias de la complejidad estén peleadas con las ciencias de la no complejidad, porque, pues digamos, se necesitan ambas perspectivas, pero obviamente si se combinan, pues vamos a tener un mejor entendimiento de distintos fenómenos, ¿no? Y en muchos casos, este entendimiento no va a ser como nos gustaría de poder dominar a los fenómenos de manera absoluta, sino que nos da un entendimiento de hasta dónde podemos controlar o predecir ciertos fenómenos. Entonces, esto nos está llevando a de una situación, digamos, basada en la ciencia tradicional, donde se asumía que pues, el universo es predecible y la misión de la ciencia es encontrar las leyes de los fenómenos para poder controlar esos fenómenos para nuestro propio beneficio, ¿no? Y pues más que eso, nos estamos dando cuenta que pues tenemos interacciones relevantes no solo sociales, sino con nuestro entorno, con todo. Y pues no podemos, digamos, simplemente hacer una acción sin esperar una reacción. Digamos, todas nuestras acciones nos afectan de manera directa o indirecta. Entonces, por ejemplo, mi hermano cuando era adolescente defendía su adicción a la nicotina. Decía, no, pues no me molesten porque si me da cáncer, pues es mi decisión y pues me muero y ya, ¿no? Es mi decisión. Pero, digamos, cuando se demostró que los fumadores pasivos también desarrollaban cáncer, pues fue que se pudieron pasar leyes para restringir espacios públicos al humo. Digamos, en ciencias sociales hay evidencia reciente que muchos hábitos que también se contagian, tanto llamémoslos saludables como nocivos. Entonces, en muchos casos esos hábitos se propagan a los amigos de los amigos de los amigos. Entonces muchos de los comportamientos que adoptamos nos vienen de personas que ni siquiera conocemos. Y pues esos comportamientos pueden involucrar hábitos como, no sé, comer muffins con cerveza, que pues tal vez no sea la mejor idea para pasar una tarde de viernes, pero no sé, podría ser popular por algún motivo. Pero pues hay otras alternativas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que las decisiones que tomemos, los comportamientos que tengamos, no solo nos afectan en lo inmediato a nosotros, sino que pues también afectan a todo lo que nos rodea. No necesariamente a nuestros amigos. Hay evidencia de que el comportamiento se contagia simplemente con la gente con la que convivimos. Entonces, pues, digo, porque en el trabajo, pues yo no soy amigo de nadie, ¿no? Pero hay gente así. Pero aún así adopta los comportamientos de la gente con la que convive. Y pues eso se va propagando por la sociedad, ¿no? Entonces, si estamos conscientes de eso, pues es una motivación extra para tomar decisiones, pues llamémoslas saludables o positivas, que
será otra discusión cuáles son los comportamientos más saludables, positivos y demás. Pero porque no solo nos afecta a nosotros, sino que empieza a afectar a toda la comunidad, ¿no? Entonces, un estudio se dio cuenta que, por ejemplo, había gente que quería dejar de fumar y le decían, bueno, si cumples esta meta de no fumar por, no sé, 2 meses, te damos $100, ¿no? Y luego a otro grupo decían, bueno, si llegas a la misma meta, no fumas en 2 meses, repartimos entre los amigos que tú nos digas $100. Y la gente que estaba motivada no por recibir la recompensa, sino para que sus amigos recibieran la recompensa, dejó de fumar más que los que tenían la recompensa individual, ¿no? Entonces, pues, digo, solo 10%, ¿no? Pero de todos modos, indica que es más motivante en muchos casos trabajar no solo de manera individual, sino para los demás. Y pues bueno, mientras más entendamos a la complejidad, pues vamos a poder tomar mejores decisiones y poder tomar el lugar que nos corresponde. ¿Sí? ¿No haya preguntas? Yo tengo una. Sí. En el marco del estudio de los sistemas complejos y de los resultados impresionantes que puedan surgir, ¿han encontrado ustedes alguna relación entre los sistemas complejos y cosas como la estética, por ejemplo? La apreciación artística, digamos. Sí, pues digo, justo en el Centro de Ciencias de la Complejidad hay un programa sobre arte y complejidad y pues estudian esto desde distintas perspectivas y pues hay muchos, digamos, es más desde el lado del arte que de la ciencia, pero pues sí hay mucha inspiración en pues, distintos aspectos de sistemas complejos. Bueno, y en concreto, ¿usted nos podría explicar algún ejemplo que haya visto, que haya escuchado? Sí, pues digamos, lo que se conoce como arte generativo tiene distintos sabores, pero pues, en muchos casos es precisamente usar a las computadoras como herramientas de manera un poco similar a la que las usamos para estudiar la complejidad, no tanto para entenderla, sino para generarla. Entonces, pues, un ejemplo clásico que tal vez hayan, que conozcan es el de los fractales. Pues se necesita una computadora para dibujar un fractal, ¿no? Y ya luego, pues, distintos efectos. Pero, digamos, hay muchos algoritmos que te permiten generar distintos tipos de imágenes que pueden tener cierta estética, pero no solo imágenes, también música, también, ¿qué otras artes? Pues escultura pues es casi lo mismo, ¿no? Nada más lo imprimes en 3D ya. Y literatura es mucho más complicada, pero sí hay intentos de generar historias, digamos, de que las computadoras generen historias. Desde los 90 hay una página que todavía está activa que es un generador de textos postmodernos. Entonces, si lo buscan, es fácil de encontrar. Y pues es curioso porque pues cada que cargas la página te aparece otro texto y pues gramáticamente es correcto y todo, pero no tiene sentido, lo cual lo hace muy ad hoc para publicarse en revistas postmodernas, ¿no? Sí, yo tengo dos preguntas. Una es, o sea, es claro que justo el marco de las ciencias de la complejidad, o lo que se llama ciencias de la complejidad, emerge actualmente pues por las computadoras y por toda una industria que hay atrás que genera por un lado las herramientas que nos permiten hacer esa clase de análisis y por el otro lado que generan los datos que existen, como comentabas, que ahora hay una cantidad inmensa de datos. Es decir, tú, o sea, en tu opinión personal, o sea, la primera pregunta sería, ¿qué crees que pase con, o sea, las ciencias de la complejidad dependen de eso para seguir existiendo y creciendo? Y ahora que estamos en un punto donde parece que existe mucha inestabilidad política y empieza a querer regularse justo muchas de estas cosas que generan esos datos, si crees que eso tenga algún impacto o cómo va a afectar concretamente la dirección que tome esas herramientas de estudio o esa área de estudio. Sí. Esa es una, y la otra es cómo ves el panorama de cómo ha crecido esta área en México. Que bueno, es obvio que tenemos un rezago general en ciencia, al menos en el nivel educativo. Sí. Pero en esto en particular que es emergente, ¿tú cómo lo ves? Sí.
Bueno, tanto las computadoras como los datos son esenciales para estudiar, pues no solo sistemas complejos, pero pues casi cualquier cosa, ¿no? Digamos, en nuestros días, pues ya casi no hay científicos que no usen computadoras, y no solo para las presentaciones, ¿no? Digo, en el sentido que las herramientas computacionales pues son diversas, y pues desde hacer cálculos hasta estadísticas, todo tipo de usos tiene, ¿no? Es cierto que mientras más datos tengamos, pues en principio podemos tener más conocimiento, pero hay que tener cuidado. Acabo de ver hace 1 o 2 días un artículo del año pasado sobre la paradoja de los grandes datos, Big Data Paradox, y es que pues dan un ejemplo de cómo los grandes datos pueden estar sesgados. Entonces, creo que usan el ejemplo de unos datos de una encuesta de elecciones, no me acuerdo si de las elecciones pasadas en Estados Unidos, supongamos que es eso, ¿no? Digamos, tal vez es otra encuesta, pero creo que era gente que reportaba sus preferencias electorales, pero de manera voluntaria. Entonces eran como que los que decían, yo quiero expresar mi voluntad de que voy a votar por esta persona, que es distinto a las encuestas tradicionales donde se trata de minimizar el sesgo y se pregunta a distintas personas cuál es su preferencia. Entonces, resulta que tener como que el 80% de la población, de una población, si tiene ese sesgo, es peor que tener como el 0.04% de una población bien mezclada, digámoslo así. Entonces, también hace pocos años ya se advertía el riesgo de confiar demasiado en los datos, ¿no? Entonces, pues, digamos, hubo una moda de Big Data hace pocos años, ¿no? Ahorita todavía estamos con la de inteligencia artificial. Y pues muchos tomadores de decisiones pues casi ya la veían como un oráculo, y pues lo que diga la computadora es lo que hay que hacer, ¿no? Pues nos dicen qué películas ver en Netflix, qué libros leer en Amazon, con quién salir en Tinder. Bueno, eso es lo que me cuentan, yo no sé. Entonces, pues cada vez confiamos más en los algoritmos para las decisiones cotidianas, ¿no? Confiamos en Waze o en Google Maps para que nos pierdan por los barrios bravos de la ciudad. Y aunque tienen errores, seguimos confiando en ellos, ¿no? Como una pareja engañada, que creemos que va a ser la última vez que nos va a engañar y caemos otra vez, ¿no? En fin, digamos, tiene muchos aspectos que pues, sería difícil terminar de hablar de ellos. Entonces, pasando a tus otros puntos, también hay mucha discusión sobre la privacidad de los datos, y pues depende mucho de quién maneje esos datos. Entonces, por un lado está la anonimización de los datos, que se ha mostrado que no es perfecta. Y después, pues, los datos de quién son, de nosotros, de los gobiernos, de las empresas. Y, pues, digamos, que fue hace una semana, poco más, que Zuckerberg dio testimonio en el Congreso de Estados Unidos, y pues, digamos, se lo comieron vivo, ¿no? Por su modelo de negocio se basa en vender datos personales, básicamente. Y de nuevo, nosotros como que damos esas libertades gustosos a cambio de beneficios que obtenemos por esos sistemas. Entonces, pues es otro tema muy, muy interesante. Y sobre las ciencias de la complejidad en México, pues en el Instituto de Física se formó uno de los primeros departamentos de sistemas complejos en el mundo. Oficialmente creo que es de los 90s, pero pues Germinal Cocho, que recientemente falleció, pues es uno de los pioneros pues en México y a nivel mundial del estudio de los sistemas complejos. Y también podría decir que
además del Centro de Ciencias de la Complejidad, pues hay gente estudiando en todo el país sistemas complejos con distintas perspectivas, y pues un reflejo de ello es que cuando hay conferencias de sistemas complejos, pues México está sobre representado en comparación con otras disciplinas y con otros países, ¿no? Entonces, digamos, si uno ve más o menos cuánto invierte cada país en ciencia y luego eso lo ponderas por el número de participantes que hay de cada país, pues en México tenemos bastantes. Sí. Ok, creo que ya nos queda muy brevemente un minutito más, por favor. Sí, solo una pregunta. Es que me interesa desde el punto de vista matemático. ¿Cuáles serían los trabajos o cuáles las investigaciones de frontera en cuanto a la teoría matemática más pura que pueda ya de alguna manera captar pues conjuntos de datos más fuertes, más allá de la estadística tal vez, ¿no? Porque, bueno, hay unos trabajos, por ejemplo, de Girardot, que hace una especie de mapeo entre la teoría cuántica de campos y el autómata celular, ¿no? Y ya estamos hablando como que tal vez ciertos conceptos de la teoría cuántica de campos sirven para explicar o entender algunas partes del autómata celular. Pero más allá de eso, pues no sé si hay una línea o apenas se va a formar de matemáticos que trabajen de una manera así formal, cosas que ya capten, por ejemplo, ciertas dinámicas muy colectivas, ¿no? Sí. No sé si ya hay eso o si apenas se está formando la idea. Sí, pues digo, históricamente está esta teoría de grupo de renormalización, pero como no es tan fácil de entender, pues muy poca gente la usa. Y así hay otros intentos que son todavía más difíciles de entender y pues todavía menos gente la usa. Entonces, pues quieres una herramienta que sea fácil de usar y que te dé un poder explicativo pues lo suficientemente flexible. Y ciencia de redes, que pues en matemáticas es teoría de grafos, es que nos está dando eso. Y todavía hay mucho campo por explorar, porque digamos, las redes te representan relaciones binarias, pero pues en muchos sistemas te gustaría representar relaciones de más de 2 elementos. Y no es lo mismo tener, pues simplemente le pongo ligas entre 3 elementos a tener, digamos, una relación triádica. Entonces, pues digamos, sí existen hipergrafos que precisamente te permiten tener relaciones entre n elementos, pero está el potencial de extender muchos de los métodos y medidas que se han definido para redes, para hipergrafos, y creo que casi nadie ha tocado, por ejemplo, hipergrafos multicapa. Entonces, pues hay todavía muchísimas áreas de investigación. Bien, pues por programa, pues ese tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero Carlos va a estar con nosotros todavía en 2 sesiones más, entonces pues habrá oportunidad seguramente para platicar con mucho más detalle, ¿no? Muchísimas gracias. Sí.